Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En esta oportunidad nos toca hablar del patrón de movimiento de empujes. En la anterior entrega hablábamos de las tracciones, decíamos que las tracciones, la carga externa se acercaba al eje axial, y en esta oportunidad hablamos de una postura totalmente antagonista, es decir, que la carga externa se aleja del centro del cuerpo, se aleja del eje axial. Podemos mencionar dos ejercicios muy conocidos enfocados en el plano horizontal, al press banca, donde la carga se aleja horizontalmente del centro del cuerpo, y en el plano vertical al press militar, donde la carga se va a alejar de forma vertical. Hay que tener en cuenta que la musculatura implicada en estos dos grandes ejercicios propios de un patrón de movimiento de empuje, vamos a tener la musculatura anterior del tronco, principalmente de la zona pectoral, desde sus tres porciones, también la musculatura del hombro, desde sus tres fascículos, y la musculatura posterior del brazo, haciendo alusión al tríceps, serían los mayores actores a la hora de movilizar una carga externa. Es decir, que las fuerzas internas se representarían en base a este conjunto de grupos musculares que buscarían de alguna forma flexionar el hombro y extender el codo para poder movilizar la carga externa a vencer. Siguiendo un poco con estas variables biomecánicas y las fuerzas de aplicación que eran realizadas por estos grupos musculares, hay que tener en cuenta la posición y las palancas. ¿Qué quiere decir con palanca? Vamos a estar haciendo alusión a las proporciones del hueso, a las proporciones del brazo, principalmente la zona del húmero, es decir que el ángulo y grado que va a tener el húmero en relación a la posición con respecto al eje axial del cuerpo va a ser fundamental para garantizar un correcto empuje y proteger nuestra articulación o eslabón cinemático, en este caso el hombro, que va a ser la articulación principal a la hora de realizar un empuje, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Por otro lado, es importante destacar la musculatura antagonista, la musculatura posterior en los ejercicios donde se realiza un empuje horizontal. Principalmente en ejercicios como por ejemplo podría ser el press banca, vamos a ver mucha musculatura posterior encargada de estabilizar, realizando un correcto trabajo de movilización de la carga. Por ejemplo, la de tracción y depresión de las escápulas, gracias a un gran trabajo de la zona dorsal y del trapecio medio inferior, va a ser importante para garantizar un correcto empuje horizontal. A la hora de entender cuáles serían los mejores ejercicios, como siempre decimos, va a depender principalmente del objetivo y del principio de individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos priorizar la fuerza máxima, trabajos de potencia, o queremos priorizar más un trabajo estético o relacionado con la estimulación específica de un haz determinado muscular o un conjunto de grupos musculares determinado, vamos a variar nuestra pirámide estructural a la hora de seleccionar los ejercicios. Si bien nuestra sesión de entrenamiento siempre va a comenzar con ejercicios multiarticulares porque generan más demanda, porque generan mayor gasto energético, es cierto que si nuestro objetivo se orienta hacia la hipertrofia, es decir, la ganancia de masa muscular específica, vamos a tener que priorizar mucha mayor cantidad de ejercicios accesorios o finalizadores que permiten aumentar el volumen de series a esos grupos musculares más rezagados o que necesitan de mayor enfoque. Por otro lado, si nuestra idea es la fuerza, los ejercicios multiarticulares se van a llevar mucho trabajo, mayor volumen de series, mucha más recuperación y vamos a tener que limitar nuestra selección de ejercicios a ejercicios más multiarticulares como por ejemplo press banca, press militar o ejercicios que demanden mucho gasto energético. A la hora de seleccionar los ejercicios, tanto para fuerza y hipertrofia, es muy difícil desglosar los ejercicios multiarticulares ya que van a ser los mismos. Lo que va a cambiar va a ser su dosificación. Sabemos que el press banca va a ser el ejercicio principal o el ejercicio madre que va a ser muy importante tanto para ganancia de fuerza como hipertrofia. Este ejercicio va a estimular principalmente el músculo motor principal, que es el pectoral. Este está compuesto en tres haces principales, que vamos a tener el haz clavicular, próximamente muy anexado de forma superior y cercano a la clavícula, el haz esternocostal, que se va a insertar justamente en la zona del esternón y son las fibras mediales, y el haz tóraco-abdominal, que es la parte inferior del pectoral, y van a ser ambos fundamentales para garantizar un correcto empuje horizontal. Desde hace mucho tiempo se creía que mayor declinación se trabajaba la parte inferior del pectoral y con mayor inclinación la parte superior. Dicho esto, se sabe que la cabeza external y parte superior del pectoral se estimularían con un correcto press plano banca, el clásico press banca, y la parte declinada no necesitaría ser
trabajada con un declinamiento, ya que la parte del hombro sufriría mucha tensión mecánica producto de una rotación interna o adelantamiento o flexión del hombro. Y por último, con respecto a la parte superior, la más conocida, la esclavicular, próximo a la clavícula, sí es cierto que los movimientos con un poco de inclinación, 45 o 30 grados, un banco donde se va a asimilar o aproximar más a un press militar, este press inclinado podría estimular enormemente estas fibras y generar un gran estímulo para desarrollar la musculatura de esta parte. Por otro lado, y muy importante, es la posición del húmero. Es decir, el hombro debería estar representado en 45 grados de abducción. Esta sería la variable fundamental para poder estimular correctamente el haz mesoesternal y el haz clavicular a la hora de hacer un empuje horizontal y que no se lleve tanto detrimento o tensión mecánica la porción anterior del hombro, es decir, el deltoides anterior. Dicho esto, a continuación vamos a ver qué serie de tips deberíamos tener en cuenta para corregir o mejorar nuestro press banca. Para esto el profesor Juan Fernández nos va a ayudar haciendo de modelo y vamos a ver cómo es la correcta posición de los pies, cuál es la posición del húmero, los hombros, retracción escapular en el press horizontal, sí o no, y en definitiva cómo podemos variar los materiales en el press banca para sacarle el máximo provecho. Bueno, acá estamos con Juan Fernández, que nos va a mostrar un poquitito cómo puede realizarse correctamente una ejecución del press banca. Pero bueno, vamos a hacer el análisis por partes. Primero vamos a analizar el plano frontal y vamos a poder observar principalmente la posición del codo y la posición de la barra. En este caso nos vamos a encontrar con personas con brazos largos, personas con brazos más cortos, palancas más largas, palancas más cortas. Entonces es importante entender que el ejercicio debe adaptarse a la persona y no la persona al ejercicio, y tener en cuenta estas variables a la hora de corregir el ejercicio va a ser fundamental. En el caso de nosotros tenemos brazos bastante largos, entonces debemos tener en cuenta algunas cuestiones. Si el press banca es orientado a ganancia de fuerza, más orientado al powerlifting por ejemplo, va a ser obligatorio que toque el pecho. Sin embargo, si nosotros lo buscamos más orientarlos hacia la ganancia de masa muscular, hipertrofia, puede no ser tan necesario que la barra llegue al pecho por un adelantamiento excesivo del hombro, teniendo en cuenta también la musculatura posterior a nivel escapular. Vamos a ver la posición del rack. Primero tenemos que tener en cuenta que no todos los bancos son iguales, bien, además de la posición de las palancas. Y dicho esto, vamos a tener diferentes formas de sacar la barra y que a la hora de sacar la barra la mayor tensión se la va a llevar el hombro. Entonces, mientras más cómodo esté la posición del rack, de la barra con respecto a la hora de realizar el ejercicio, más cómodo va a ser el ejercicio en la ejecución en sí. Dicho esto, al sacar la barra, vamos a ver que el codo tiene que estar principalmente en total extensión. La persona en esta posición debería poder estar cómoda. Debería haber una correcta distribución entre la muñeca, el hombro y el codo, ¿sí? Con respecto al suelo. También es importante la posición de la muñeca, tener en cuenta que no se hiperextienda bien la muñeca con respecto a la barra, el movimiento, para no generar demasiado torque en la muñeca que pueda molestar a la hora de descender con el peso y tener mayor carga también en la posición del hombro. Y a la hora de descender vamos a ver que la barra baja lentamente teniendo la mano, muñeca, siempre alineada con el codo, tanto al subir como al bajar en el movimiento. Repetimos posición, sacar la barra. Una vez que la barra está arriba y todos los puntos de apoyo están totalmente alineados, vamos a ver que la barra debería descender hacia el punto más alto en la zona anterior, ¿sí? Con respecto a la parte anterior del tronco. En algunos casos nos vamos a encontrar con la parte más alta del pecho, más abajo, inferior, zonas inferiores de las costillas. En caso de algunas mujeres vamos a encontrar más cerca del ombligo o el cinturón, en caso de que estén compitiendo en powerlifting o sean atletas de powerlifting. Y vamos a encontrar múltiples variables a tener en cuenta con respecto a dónde debe apoyar la barra, pero siempre recuerden que debe apoyar cercano al punto más alto en caso de apoyar, o en caso de que sus brazos sean demasiado largos y él haga la máxima retracción escapular, vamos a ver que no podría ser necesario que la barra apoye, ya que habría un gran estímulo en la zona del pecho y ese, digamos, sería el factor principal a tener en cuenta. Es importante corroborar que la barra esté balanceada, que la mano esté en la misma línea que el codo y que tomemos la barra de ambas distancias. Mientras más cerca esté el húmero del tronco, bien, más estrecho va a ser el agarre y va a haber mayor representación o estímulo para la musculatura posterior del brazo, es decir, la zona del tríceps. Sin embargo, si nosotros generamos un agarre mucho más amplio,
llegando quizás hasta los 81 centímetros. Vamos a ver que en este agarre va a haber mucha más tensión mecánica y anteriorización del hombro, muy poco estímulo para la musculatura posterior del brazo y un gran estímulo para las fibras mediales del pectoral. Ahora, sin hacer el press, vamos a ver que el apoyo de los pies para tener una buena base, ya que no hay carga en el eje axial, debería ser que los pies apoyen lo más atrás posible para tener un correcto análisis, y para esto vamos a ver que la rodilla en línea vertical debería estar superando a la posición del pie. ¿Qué pasa? En personas con muy poca dorsiflexión de tobillo vamos a encontrarnos que este movimiento sería muy difícil, entonces la planta del pie estaría más adelantada con respecto a alguien que tiene buena movilidad de tobillo y podría obtener ventaja de esta posición. ¿Para qué es esta posición? Para generar una correcta transferencia de todos los puntos centrales y articulares, eslabones cinemáticos, y poder generar el mayor arqueamiento posible, que podría ser una ventaja mecánica en aquellos deportes o movimientos en donde buscamos reducir la distancia y poder mover mayores kilos. Vamos a ver que el leg drive básicamente es un pequeño encorvamiento de la zona baja de la espalda, principalmente zona lumbar. Es muy importante que no se despegue la cadera, ya que vamos a tener una mayor ventaja mecánica de apoyo y por la extensión de la cadera. Y dicho esto, vamos a tener un gran arqueo que va a beneficiar junto con la estabilidad escapular al movimiento de estabilidad general. Una vez realizado correctamente el leg drive, vamos a ver que encontrar la posición básicamente va a generar un torque en el plano transversal, el plano coronal. Es decir, Juan se va a ir hacia atrás y va a volver y va a buscar el mejor plano para aumentar toda esta extensión en la caja torácica y poder tener un correcto leg drive y una correcta afianzamiento desde la musculatura tanto glútea como la musculatura de la pierna, y la estabilidad en la zona de las escápulas, donde va a haber una mayor depresión y retracción de la escápula. Obviamente en esta posición él no puede terminar de completar la posición de estabilidad porque la barra todavía está en el rack, pero cuando saque la barra y la logre alinear va a tener una mayor estabilidad y control sobre el elemento. A la hora de realizar la repetición en el press banca, una vez que encontramos la posición de estabilidad, sacamos la barra del rack. Es importante entender que la trayectoria de la barra no va a ser lineal, ya que dijimos que va a ir al punto más alto y generalmente el punto más alto está un poco más inferior, teniendo en cuenta que también el húmero va a estar a 45 grados, que va a haber una gran extensión torácica y que va a haber un gran estímulo para las fibras mediales esternocostales. A la hora de sacar la barra, si estamos trabajando con un buen peso en la barra, obviamente el hombro está en mucha desventaja mecánica, entonces no sería lo más conveniente realizarlo solo si tenemos un banco común, bien, que es el que puede haber en la mayor parte de los gimnasios. Por eso es importante que haya alguien que asista a la barra. Para asistir a la barra simplemente debemos dar la orden que vamos a sacar la barra, justamente esperando que él ya esté en una posición totalmente estable, con los pies en contacto con el suelo, fundamental que no se estén levantando, y una vez que están ambas personas listas, sacarle la barra hasta que esté en una línea y todos los puntos estén totalmente alineados, habíamos dicho muñeca, codo y hombro, con respecto a una correcta retracción escapular, y permitir que él descienda la barra de forma solitaria y yo ayudarlo en caso de que la barra no llegue a ascender totalmente. Una vez que finaliza y está en el punto más alto, dejar la barra en el rack. Sabemos que las mancuernas y las barras van a generar una mayor tensión mecánica con respecto a la primera parte del movimiento, bien, cuando nosotros estamos despegando el elemento, el peso libre, que las mancuernas ofrecerían un mayor rango de movimiento a diferencia de la barra, y vamos a ver que las mancuernas también ofrecen mayor inestabilidad con respecto a la barra. Por otro lado, y de la otra cara, tenemos una mayor tensión mecánica al final del recorrido cuando utilizamos bandas elásticas y principalmente poleas que van a ofrecer mayor tensión mecánica durante casi todo el recorrido del movimiento. Por eso variar los elementos, utilizar mancuernas, utilizar poleas, bandas elásticas o conjugarlas en un trabajo de resistencias acomodadas podrían ser grandes virtudes para aumentar y mejorar el patrón de movimiento de empuje horizontal. Es hora de hablar de algunas variantes o ejercicios que pueden complementar muchísimo los empujes horizontales. En estas variables tenemos, por ejemplo, el press banca con mancuernas,
tanto bilateral como unilateral, donde vamos a tener un trabajo totalmente o mucho más inestable en comparación con el press banca con barra, un trabajo con mayor recorrido y gran estímulo para el haz medial external de lo que representa las fibras mediales del pectoral, y vamos a tener también un gran trabajo de control motor. Entonces sería una estrategia eficiente para aumentar no solo el estímulo de hipertrofia, sino también la ganancia de fuerza en estas fibras mediales del pectoral. Otro tipo de press pueden ser los realizados con máquinas o con poleas y bandas, donde vamos a tener un gran estímulo de las fibras mediales, realizados obviamente con una correcta posición del húmero y aumentando la tensión mecánica al final del recorrido, donde quizás con pesos libres no podemos encontrar el máximo beneficio. Con respecto a las clásicas push-ups, un ejercicio que se puede hacer en todo lugar y en todo momento y no necesitan materiales, ya que se hace con el peso corporal, es también un ejercicio que puede ser un buen reemplazo para el press banca cuando buscamos un ejercicio de empuje horizontal. Las push-ups es importante respetar la posición del húmero para que no se lleve mucha tensión la parte anterior del hombro, la parte anterior del deltoides. Y es importante también tener en cuenta que hay un mayor trabajo de estabilidad, ya que tiene que haber un core fuerte en caso de realizarlo con apoyo de metatarsos o pies, y en caso de no tener un core fuerte, comenzar con el apoyo de rodillas, también para no recibir demasiado carga en la zona del pectoral, y comenzar de a poco con este ejercicio que puede ser una gran iniciativa para ir involucrándonos más en el press banca. Otro ejercicio muy interesante es el floor press, que se puede hacer con extensión o sin extensión de cadera. Hablando del floor press clásico, vamos a tener un ejercicio con el cuerpo totalmente apoyado en el suelo, el húmero obviamente a 45 grados, retracción escapular, y vamos a realizar el empuje enfatizando no solo la musculatura anterior del tronco, la musculatura pectoral, sino también la musculatura posterior, ya que tenemos muchísimo trabajo de la musculatura del tríceps. Otro ejercicio también de peso corporal, un ejercicio bastante pesado que se puede hacer también con lastre, son los fondos. Sabemos que en los fondos podemos encontrar dos variantes, una un poco más vertical, donde vamos a estimular mucho más la parte posterior del brazo, principalmente la musculatura de los tríceps, la banda medial y lateral, y vamos a tener una con mayor inclinación, donde vamos a tener un gran trabajo para el haz clavicular pectoral y el haz external, donde vamos a tener una gran tensión mecánica en la musculatura anterior del tronco. Y sin dudas hay dos variables súper interesantes. Por un lado tenemos la multilateralidad o la lateralidad. Sabemos que los ejercicios unilaterales van a estimular enormemente la musculatura del core, es decir, esa musculatura encargada de estabilizar el núcleo central, que van a ser importantes a la hora de volcarnos en ejercicios bilaterales con mayores cargas o mayores pesos, poder mover el ejercicio de mayor facilidad, poder mover o empujar la barra con mayor facilidad en el caso de transferirlo al press banca. Por otro lado, con respecto al rango de recorrido, el rango de movimiento, utilizar mancuernas, realizar un ejercicio como aperturas con mancuernas, donde vamos a priorizar mayor movimiento en el plano de aducción horizontal, que sabemos que son funciones principales que se realizan a nivel de la musculatura pectoral, podrían ser, digamos, las ventajas para encontrar la clave de cara a estimular toda la musculatura del pectoral y principalmente encontrar un empuje horizontal más fuerte y más sólido. Como venimos viendo, el hombro es una articulación poliaxial y es sin dudas la articulación que permite realizar movimientos en todos los planos y ejes del movimiento. Dicho esto, nos toca hablar de los empujes verticales y la musculatura que recubre el hombro termina siendo la principal protagonista. Vamos a tener tres fascículos muy interesantes que envuelven y se denominan deltoides. Un fascículo anterior que se va a encargar de la flexión del hombro, un fascículo medial que se va a encargar de la abducción del hombro y un fascículo posterior que se va a encargar de la rotación externa del hombro. Mientras más horizontal sea el movimiento, mayor tensión mecánica se va a llevar el fascículo anterior, pero mientras más vertical sea el movimiento, mayor tensión se debería llevar el fascículo medial. Si bien hay que tener en cuenta que el hombro trabaja en todos los planos y ejes del movimiento, esto va a repercutir también en la mayor parte de los ejercicios. Por ejemplo, se cree que en un press militar clásico con mancuernas terminaría trabajando más el fascículo medial, pero nos encontramos que por la máxima flexión del hombro termina trabajando la parte anterior. Dicho esto, para focalizarnos en el trabajo de la parte anterior del deltoides, vamos a tener trabajos que involucren obviamente la flexión del hombro. Hay que tener en cuenta que el brazo de momento interno es mayor en el pectoral o mesoesternal, las fibras mediales del pectoral,
que el deltoides anterior en movimientos como por ejemplo el vuelo anterior o los vuelos frontales. Es por eso que utilizar diferentes elementos como bandas elásticas y mancuernas teniendo un pequeño grado de inclinación podría favorecer a que el deltoides también termine trabajando y no se focalice todo el trabajo en la parte medial del pectoral. Con respecto al fascículo medial, que es un buen y un gran abductor, sin duda los vuelos laterales van a ser el ejercicio principal. También tenemos el mismo problema que con pesos libres la parte inicial del movimiento no va a ser trabajada de forma correcta, entonces ofrecer un pequeño grado de inclinación o jugar con resistencias acomodadas o poleas va a brindar un estímulo durante todo el recorrido en el movimiento. También probar con jugar en diferentes posiciones, como acostado en un banco, podría garantizarnos que el fascículo medial se lleve un gran trabajo con respecto a hipertrofia. Y por último, el fascículo posterior es una parte del hombro que necesita una gran rotación externa. Para esto, realizar una pequeña anteriorización o inclinación del tronco hacia adelante va a ser fundamental para garantizar un gran estímulo en la parte posterior en ejercicios como por ejemplo un vuelo de pájaro o unos vuelos posteriores realizados con mancuernas o poleas. Uno de los ejercicios principales o característicos de los empujes verticales que se lleva mayor estímulo sobre la musculatura del hombro es el press militar, tanto realizado con mancuernas si queremos un gran recorrido de movimiento o realizado con barras si queremos mayor estabilidad y mayor tensión mecánica en el fascículo anterior del hombro. Dicho esto, es importante tener en cuenta que para trabajar y aumentar esta tensión mecánica, que es el factor principal de cara a las ganancias de hipertrofia, es importante realizar un correcto recorrido en el movimiento, focalizándonos en que la barra no siempre es necesario que llegue al pecho, ya que vamos a tener una anteriorización del hombro, una rotación interna del hombro, una flexión del hombro y en momentos o en ejercicios como el press no son necesarias. Otro punto importante en estos ejercicios donde el peso va a estar por arriba de la cabeza es que no todos vamos a tener el grado de movilidad necesaria para aumentar y enriquecernos en base a estos ejercicios. Es importante la posición del húmero a 45 grados y una leve anteriorización del hombro podrían ser resultantes de esta poca movilidad y es necesario trabajar a rangos de movimiento correctos y obviamente que se adapten a la persona. Una cuestión interesante también es la fase de inspiración y expiración. En el press militar es importante que el aire sea liberado cuando la barra o las mancuernas o el peso esté arriba, ya que vamos a estar alineando muñeca, codo, hombro lo máximo posible y el brazo en momento interno va a ser menor al mismo tiempo que el brazo externo con respecto a la carga. Y en cambio, cuando descendemos el elemento y nos vamos acercando al pecho, va a ser fundamental realizar en este momento una buena inspiración para expandir la caja torácica y generar el mayor estímulo sobre la musculatura de los hombros. Con respecto a la musculatura del hombro, muchos creen que es un músculo pequeño, pero sin embargo es un músculo muy grande y al igual que el pectoral necesitan recibir en intermedios y avanzados por lo menos un volumen de series de 12 a 20 series semanales. Dicho esto, realizar un ejercicio multiarticular con 3 o 4 series efectivas y no realizar más de 12 series por sesión deberían ser premisas a tener en cuenta de cara a estimular tanto los hombros como los pectorales. Con respecto a la frecuencia de entrenamiento, es importante conjugar el trabajo y ponernos en sintonía tanto con las tracciones como con los empujes y no sobreexagerar las acciones flexoras y de rotación interna que pueden ofrecer los empujes. Para esto, en base a una correcta planificación, realizar una frecuencia 1 sería lo más efectivo y una frecuencia 2 en intermedios y avanzados siempre y cuando las tracciones no tengan una frecuencia menor a 2. Con respecto al rango de repeticiones, cuando hablamos de hipertrofia o ganancia de masa muscular, principalmente realizando esos ejercicios monoarticulares más básicos con mayor estabilidad, vamos a trabajar de 15 a 18 o quizás 21 repeticiones, como nos dice la evidencia. Sin embargo, cuando orientamos más el trabajo hacia la fuerza, utilizando ejercicios con mayor fatiga o ejercicios multiarticulares, va a ser importante limitar el rango de repeticiones. Podemos estar trabajando de 6, 8 o hasta 12 repeticiones como máximo, utilizando cargas externas mucho más elevadas y recuperos mucho más largos. Con respecto a la cantidad de ejercicios y duración de los entrenamientos,
Si obviamente nos orientamos a la fuerza, hay que tener en cuenta que vamos a tener mayor fatiga en los ejercicios, mayor tiempo de recupero, vamos a tener que hacer un rango de repeticiones menores porque necesitamos obviamente recuperar más, y esto va a generar una frecuencia menor, un descanso mayor a lo largo de la semana y que podamos meter menos cantidad de ejercicios. Sin embargo, cuando nos orientamos a un trabajo de mucha más estabilidad, donde no va a haber tanta fatiga, donde queremos orientarnos y ser más específicos sobre un conjunto de fibras, por ejemplo, las fibras del deltoides anterior, porque queremos focalizar el volumen de series, vamos a recuperar quizás un poco menos y vamos a poder variar más los entrenamientos metiendo más cantidad de ejercicios a lo largo de la semana. Con respecto a la intensidad y las escalas de valoración perceptiva del esfuerzo, hay que tener en cuenta que en ejercicios de fuerza, ejercicios mucho más intensos, es importante en principio y obviamente teniendo en cuenta la experiencia, no vamos a poder acercarnos tanto al fallo muscular y más bien nos vamos a acercar al fallo técnico dejando algunas repeticiones en reserva. Sin embargo, con ejercicios con mucha estabilidad, orientados más a la ganancia de masa muscular, ejercicios más simples, más monoarticulares, podemos estar mucho más cerca del fallo, principalmente en las últimas series de cada entrenamiento. Con respecto a la cadencia o la velocidad que debe representar el ejercicio, hay que tener en cuenta que los factores que estimulan la hipertrofia a nivel general, obviamente son la tensión mecánica, el estrés o acumulación de metabolitos a nivel de la fibra muscular y el daño muscular. Y estos dos últimos se priorizan con la fase excéntrica del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en ejercicios más estables o monoarticulares o bien orientados a la ganancia de masa muscular, vamos a tener que priorizar la fase más lenta, la fase excéntrica, a la hora de sostener la carga y permitir que las fibras se estiren correctamente y poder sacarle el máximo provecho a ese movimiento. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los empujes horizontales y verticales muchas veces se confunden y por eso es importante analizar las rutinas o tus planes de entrenamiento por patrones motores básicos, ya que vamos a tener muchos grupos musculares que van a estar trabajando en el mismo movimiento. Y como siempre decimos, los ejercicios unilaterales o que priorizan la multilateralidad van a ser importantes. Teniendo en cuenta que el hombro es una articulación poliaxial, debemos brindar estabilidad en varios planos y ejes. Es por eso que ejercicios como el press jabalina realizado con barra o con mancuerna podría ser un gran ejercicio de empuje. También tenemos el push press, el push jerk, realizados con diferentes cadencias de movimiento y orientados a diferentes acciones en relación al movimiento. Y también tenemos un ejercicio muy interesante que es el press Lyman, un ejercicio que se conoce como un empuje vertical, pero es un empuje horizontal por el mayor brazo de momento que se genera en las fibras mediales del pectoral. Bueno gente, vamos llegando al final del video. Sin dudas hemos seleccionado los ejercicios más conocidos o los que más nos gustan. Si tienen alguno que no hemos tocado en este video, nos pueden sugerir para próximos videos, ya teniendo en cuenta también que la sección de patrones de movimiento debe seguir. No duden en compartir, no duden en suscribirse y darle me gusta al video para seguir promoviendo el contenido. Y como decimos siempre, el esfuerzo no se negocia.